La masacre de San Miguel Totolapan sigue generando tanta confusión como profunda extrañeza por la distancia con que las autoridades lo están viendo. El hecho es que en pleno Palacio Municipal fueron asesinados el alcalde, su padre, quien también había gobernado ese municipio. Varios policías municipales y autodefensas, fueron alrededor de 20 muertos y pareciera que ahí no pasó nada. Sí, no pasó nada. La gobernadora Evelyn Salgado simplemente visitó la zona el pasado sábado. No se tomaron medidas especiales más que la llegada de fuerzas de seguridad que tampoco han detenido a nadie, ¿eh? A nadie, ni a una sola persona responsable de ese delito, mientras que dos grupos de narcotraficantes se responsabilizan mutuamente y a sus adversarios de ser los culpables de la masacre. Por una parte están los grupos de la familia michoacana que encabezan dos conocidos y cada vez más peligrosos narcotraficantes, apodados el Fresa y el Pez, contra grupos de los llamados tequileros, que podrían ser en realidad, más que los tequileros originales que supuestamente habían sido eliminados, una suma de todos los desplazados por la familia y financiados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Un conflicto que abarca esa zona de Guerrero y también todo el sur del Estado de México, parte de Michoacán y que se extiende hasta Morelos. Las investigaciones sobre la masacre de San Miguel Totolapan, Guerrero, avanzan sin resultados concretos, sin un solo detenido. Ante las versiones que citan un reporte de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz sobre los hechos ocurridos el miércoles 5 de octubre, el organismo aclara que la Fiscalía del Estado es la única instancia que dará a conocer el desarrollo de las indagatorias y que los integrantes de la Mesa de Coordinación no emiten información de manera extraoficial. Esto por el supuesto reporte que señala directamente a José Alfredo Hurtado Olascuaga, alias El Fresa, líder del grupo delictivo La Familia Michoacana, como responsable directo del asesinato de 20 personas. Entre ellos, el alcalde Conrado Mendoza y su padre, el exedil Juan Mendoza. Entre el cruce de acusaciones sobre quiénes son los autores de la masacre, lo único cierto es que San Miguel Totolapan es el principal municipio controlado por la familia michoacana, ya que es la entrada a la región de Tierra Caliente. De acuerdo con las autoridades federales, en los últimos años la familia michoacana fortaleció su presencia en Morelos, Guerrero y el Estado de México. Si bien la entidad mexiquense es su bastión, en Guerrero se ha extendido en por lo menos 12 municipios de Tierra Caliente y el norte de la entidad. El grupo delictivo controla el cultivo y trasiego de drogas, así como el cobro de piso, extorsiones y secuestros. En cuanto a su estructura criminal, los líderes del cártel son los hermanos Hurtado Olascuaga, Johnny alias El Pez y José Alfredo alias El Fresa. Otros jefes del grupo criminal son Medardo Hernández Vera alias Lalo Mantecas y Josué Ramírez Carrera alias El Ojos de Vidrio o El Tuerto. En la entidad mexiquense, El Pez, El Fresa y Lalo Mantecas están relacionados con al menos 10 carpetas de investigación, por lo que se ofrece una recompensa de 500,000 pesos para dar con su paradero. En cuanto a la estructura política y financiera de la familia michoacana, informes indican que políticos y empresarios estarían coludidos con la organización criminal. Johnny El Pez asumió el liderazgo de la organización en 2014, luego de la captura de José María Chávez, alias El Pony. Es originario de la localidad de Palos Altos, en el municipio de Arcelia, Guerrero, punto estratégico que comunica a los poblados de Tlatlaya y Teloloapan. Habitantes de Tierra Caliente mencionan que El Fresa instauró una especie de cárcel clandestina en la sierra para todos aquellos que no cumplan con las cuotas de extorsión. Autoridades de Guerrero señalan que el control de territorios es disputado por 14 grupos criminales. Tan solo en la región de Tierra Caliente, el cártel Jalisco Nueva Generación pelea el control con la familia michoacana, lo que ha originado el desplazamiento de más de 3,000 familias. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, toda esa región que incorpora 3 estados de la República, no es pequeña, es una zona muy rica y muy importante, con desarrollos turísticos en el Estado de México como Valle del Bravo. Este conflicto y este control de estos grupos criminales se extiende hasta Ixtámatl de la Sal, toda otra zona, toda esa parte de Guerrero, parte de Michoacán, le decíamos hasta una parte de Morelos termina teniendo influencia de la lucha que tienen estos grupos. Pareciera
pareciera que es una tierra de nadie, donde los grupos criminales deciden de alguna forma qué hacen o qué dejan de hacer. La masacre de San Miguel Totolapan es un ejemplo de eso. Dos grupos criminales enfrentados, uno de ellos decide acabar con el presidente municipal y con toda una estructura ahí de autodefensas que aparentemente trabajaban para otro grupo criminal porque se sintieron traicionados. Los transportistas bloquean las carreteras para que las fuerzas de seguridad no lleguen. Las fuerzas de seguridad que saben que está ocurriendo todo ese conflicto en esas comunidades no entran a las comunidades solamente hasta que se produce la masacre. Y no hay, lo decíamos antes, un solo detenido por estos hechos, mientras un narcotraficante que está expoliando a la población en toda esa región del país se da el lujo de sacar un video de más de 10 minutos diciendo dónde vive, qué es lo que hicieron, qué es lo que dejaron de hacer, a quiénes mataron, y no pasa absolutamente nada. Cuando dice, por ejemplo, el Comando Norte de los Estados Unidos que hay un 30-35% del territorio nacional que no está bajo control del Estado mexicano, está hablando de territorios como este y de situaciones como esta, Viviana. Bueno, sin duda, y no solamente en Guerrero, algo similar es lo que está ocurriendo en Chiapas, en Jiquipilas, en ese estado donde los enfrentamientos se dieron entre narcotraficantes con fuerzas de seguridad y donde varios grupos se disputan las rutas para el tráfico de drogas, y no solamente de drogas, sino también el tráfico de personas. ¡Están tirando todavía! ¡Están tirando! ¡Herido! ¡Herido! Son momentos del enfrentamiento en el municipio de Jiquipilas, en los límites de Chiapas con Oaxaca. Inició la noche del domingo y se extendió hasta la madrugada del lunes. Según los reportes, la refriega comenzó entre integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación contra miembros del cártel de Sinaloa. Posteriormente, elementos de la 36 Zona Militar del Ejército y de la Guardia Nacional se trasladaron al lugar donde fueron agredidos por los criminales. Al menos 13 civiles armados fueron detenidos en el puente Las Flores, donde montaron un bloqueo después de la balacera. Medios locales señalan que la agresión se originó porque integrantes del cártel de Sinaloa buscaban a Juan Valdovinos el Fraile, quien se pasó a las filas del cártel Jalisco y ordenó la ejecución de Gil Jr., líder de los de Sinaloa en la entidad. La violencia no solo se registró en Jiquipilas, también hubo reportes en Cintalapa y Arriaga. Este martes llegaron al estado 300 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad. El sábado 8 de octubre, la Sedena interceptó un avión que transportaba 340 kilos de cocaína proveniente de Sudamérica. El cargamento estaba dirigido al grupo de Valdovinos, que disputa el territorio con el cártel de Sinaloa. El estado es disputado por cárteles de la droga debido a las rutas para actividades ilícitas, ya sea aéreas, terrestres, marítimas y férreas. Además, es uno de los pasos formales e informales de la frontera sur. Informes de inteligencia indican que las principales actividades delictivas son el trasiego de droga, armamento, indocumentados, lavado de dinero, robo y venta de hidrocarburos. La Sedena tiene identificado al menos 6 rutas que ocupa el crimen organizado, entre ellas una marítima de más de 600 kilómetros. Viene desde Guatemala y llega hasta Salina Cruz, Oaxaca. Además, mediante el Sistema Integral de Vigilancia Aérea, SIVA, se identificó que aeronaves provenientes de Centroamérica utilizan las rutas del Mar Caribe y del Océano Pacífico para el trasiego de drogas. Descienden mayormente en Guatemala, cerca de la línea fronteriza con México, para después ingresar empleando el tráfico hormiga. El cártel de Sinaloa opera principalmente el trasiego de droga procedente de Centro y Sudamérica con destino al centro y norte del país, así como a Estados Unidos. Mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación no solo tiene presencia en el estado, sino también en Guatemala. También hay varias células delictivas locales como los Collazo Gómez, los Pelones y los Chumices. Llevamos meses diciendo en otros espacios que
La situación en Chiapas en temas de delincuencia organizada es muy grave. Un estado donde no tenía problemas graves de delincuencia organizada, por lo menos no de estas características, de lo que ocurrió en Jiquipilas, de lo que ocurre en muchos otros lugares. Pero esa situación se sigue desarrollando. Mire usted, ayer hablábamos de esto y esta noche volvió a ocurrir. Esta noche se dio a conocer un nuevo caso de menores de edad intoxicados. Ahora es en otra secundaria federal, la secundaria federal número 1 de Tapachula, Chiapas. Es la segunda ocasión que esto ocurre en Tapachula. Hasta el momento se reportan 14 adolescentes atendidos en el hospital. Padres de familia exigen explicación a los directivos. Ni Protección Civil ni la Secretaría de Salud Estatal han informado al respecto. Bueno, es una situación delicada, gravísima, se suma a lo que ocurrió en Bochil, se suma a otros 2 casos que hemos visto en los últimos días y es algo que está relacionado con la delincuencia organizada, Viviana. Bueno, y lo veíamos, lo que sucede en las zonas más pobres y más alejadas, en Bochil, en estas zonas que son, podríamos decir, no urbanas de Chiapas. Pero estamos sabiendo que hoy esta intoxicación se da en Tapachula, nada más ni nada menos que la capital del estado. ¿De qué manera se quieren infiltrar, mostrar su poderío, el crimen organizado y medir fuerzas con el gobierno estatal, que por supuesto no ha hecho nada? Esto tiene que acabarse, el gobierno federal sin duda tiene que intervenir, porque vio usted las imágenes de estos chiquitos, no puede ser posible que mandes a tus hijos a la escuela y te los entreguen así. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen todas las demandas internacionales? Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Ilía, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y finalmente fue inevitable contratar a la agencia de la ONU, la UNOPS, para la compra de medicamentos y se supo ya que es una mala idea. Se supo desde el principio que había sido un fracaso, que no logró, por supuesto, el abasto de medicamentos en estos 4 años. Ahora, con un nuevo modelo, el gobierno federal dice que para el 2023 sí garantizará el abasto y la atención médica gratuita y universal. Han pasado o pasarán tan solo 5 años. Sí, por lo pronto el rezago es enorme. Por lo menos hay una buena noticia, por lo menos para nosotros. Finalmente el gobierno federal desechó en la mayoría de los casos el uso de mascarillas en lugares cerrados. Era hora, ojalá sea hora también, de que por fin, luego de que se acabó con el sistema de distribución y de producción de medicinas que teníamos hasta el 2018, a ver si ahora sí se recupera el abasto de medicinas y se abaten los rezagos que superan en el sector público más de un año y medio, por ejemplo, para una cirugía. El gobierno de México dio por terminado los servicios de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, para realizar la compra consolidada de medicamentos. Los resultados de este convenio quedaron lejos de los objetivos acordados. En 2021, su primer año completo de operación, la adquisición de medicamentos y materiales de curación mediante ese mecanismo alcanzó solo el 55.9% de la meta planeada. Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el titular del INSABI, Juan Antonio Ferrer, dijo que se cuenta con el apoyo total de las instituciones públicas del país para iniciar la compra consolidada de medicamentos para 2023 y 2024, para lo cual se han invertido 101.600 millones para garantizar el abasto. Además, se cuenta con 302 proveedores adjudicados en 27 países. En 2020, la Administración Federal firmó un acuerdo con la UNOPS para gestionar la compra de medicamentos. No obstante, un año después, el cumplimiento de este organismo internacional resultó un fracaso, por lo que el gobierno federal tuvo que adquirir más de la mitad de los fármacos mediante compras directas. Incluso el 20 de julio del 2021, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio señales del incumplimiento para conseguir medicamentos, al mencionar que la UNOPS no tuvo éxito en la adquisición de 710 claves de medicamento y 286 de material de curación. Para el 2022, la situación no mejoró.
ya que la UNOPS participó solo en el 10% de las compras. Ante esta situación, el INSABI absorbió la operación prácticamente en su totalidad. En agosto, Juan Antonio Ferrer informó que la Auditoría Superior de la Federación requirió a la UNOPS los contratos con el Gobierno de México para medicamentos y material de curación, a fin de que se compruebe como gasto. Mientras tanto, este lunes se publicó una actualización de las medidas para prevenir la propagación del COVID-19. En el documento se señala que el uso de cubrebocas no es obligatorio en espacios cerrados donde exista la sana distancia, es decir, una separación de 1.5 metros entre persona y persona. En lugares donde no se cumpla esta condición, se sugiere seguir usando el cubrebocas. También se establece que aquellas personas que aún no cuenten con su esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 o que tengan algún padecimiento inmunodepresor deben seguir utilizando esta protección. También se recomienda su uso en lugares de trabajo que estén mal ventilados o que sean compartidos con otros compañeros. La Secretaría de Salud reiteró que el cubrebocas se debe usar cuando las personas se trasladen en transporte público, como el metro, camiones o metrobús. La nueva normativa también establece que los tapetes desinfectantes y filtros sanitarios deben retirarse porque no existe evidencia de su eficacia. Bueno, por fin el cubrebocas queda prácticamente erradicado, pero más importante es lo de la compra consolidada de medicamentos. En 4 años se eliminó un sistema y no se ha logrado construir otro. Lo de la UNOPS fue una pésima idea desde el origen, porque esa institución de las Naciones Unidas jamás se había dedicado a un esquema tan importante y tan amplio como es comprar las medicinas para el sistema de salud de un país como México. Jamás lo habían hecho. No lo hicieron bien, no cumplieron con las normas. El desabasto de medicinas es una realidad. Tuvieron que regresar a lo que se hacía antes, la compra consolidada, ahora en forma mucho más fragmentada, y a ver cómo nos va, porque para comprar medicinas y poder tenerlas a tiempo para el 2023, habría que haberlo hecho ya, dicen los especialistas, desde hace unos meses. Ojalá por el bien de todos, aunque hayan pasado 4 años que no se logró, tengamos por lo menos no un sistema de salud como el de Dinamarca, como en algún momento se dijo, pero sí, por lo menos, medicinas en el sector público. Los movimientos sucesorios son cada vez más intensos dentro y fuera del oficialismo, y el propio presidente de la República los aviva todos los días. Hoy volvió a hablar del tema, dijo que del gobierno había 3 e incorporó a regañadientas a Monreal. También dijo que estaba por otro partido, Noroña. Así estuvieron las cosas. Este martes, el presidente López Obrador aseguró que Morena y sus aliados tienen al menos 5 aspirantes a la presidencia. Los posibles candidatos nuestros son 3 y puede ser que haya 2 más, 5. Y está abierto, porque en su momento los que quieran inscribirse, pero hay 3 y pueden 2 más. Ricardo Monreal, ¿cómo se llama? Noroña. Además de Monreal y Noroña, están el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, mientras que la oposición dijo tiene más de una treintena. Sugirió a la oposición que ya definan a sus candidatos, los que sean mejor posicionados de esa larga lista. ¿Saben cuántos candidatos hay del bloque conservador? Estoy yo contando ayer, 38. ¿Cómo le van a hacer? Ya vamos a dar aquí a conocer la lista porque ya no hay tapados. Aseguró que la gente vota por 3 razones fundamentales: por la organización política, el candidato o la candidata, y por el programa. Que empiecen ya
a resolver quién va a ser el candidato. Eso no es un asunto fácil. Hizo un llamado para que todos sean claros en sus propuestas. Lo que hace un presidente de la República, que además es militante y dirige, porque esa es la verdad, al partido oficialista y a sus aliados, hablando y opinando de lo que tienen que hacer sus opositores. Por favor, tampoco es falso que haya 38 aspirantes opositores. Mucha gente puede decir muchas cosas, pero la verdad los aspirantes de la oposición, por lo menos hasta ahora, son bastante menos. Son menos de lo que se dijo. A ver, ¿quiénes están de la oposición? Por ejemplo, está Lili Téllez, que ha dicho que quiere, y ahí está en todas las encuestas, para sorpresa de muchos, ahí está en todas las encuestas. Quiere Santiago Krill, que no se le hizo en el 2006 ser candidato, le ganó Felipe Calderón en la interna panista, a pesar de que él era el candidato de Vicente Fox, quiere ser nuevamente candidato. Hay dos gobernadores del PAN que tienen muchas posibilidades, que son Mauricio Vila y Mauricio Curi, los dos con poco conocimiento nacional, pero muy bien valuados en sus estados, con una buena administración en los dos estados. Eso puede ser muy importante. Del PRI se habla mucho, pero aspirantes presidenciales del PRI son mucho menos. Ahí está Enrique de la Madrid, que dice que quiere, está Beatriz Paredes, hay otros que dicen que podrían querer, pero por lo menos que hayan levantado la mano con claridad son Enrique y Beatriz. ¿Qué es lo que van a hacer? No nos queda claro. Está como en Movimiento Ciudadano, tampoco tienen claro, por lo menos, quiénes son sus candidatos. Hay un nombre que aparece en todas las encuestas y además muy bien posicionado, aunque en varias ocasiones ha dicho que él en esta oportunidad no quisiera competir, aunque las últimas declaraciones lo dejó un poco más brumoso, que es Luis Donaldo Colosio Riojas, el alcalde de Monterrey, el hijo de Luis Donaldo Colosio, que es un personaje que solamente por conocimiento del nombre podría competir. Pero ¿qué pasa? Porque el presidente habla del bloque conservador como si el bloque conservador fuera una unidad muy cerrada, y la verdad no es tan así. En el llamado bloque conservador está por definir qué es lo que van a hacer el PRI, el PAN y el PRD. Ya PAN y PRD han dicho que con el PRI, con esta dirigencia del PRI, no irán. En Movimiento Ciudadano dicen que van a ir solos, pero también tienen ahí la presión, el tema de ver si pueden ir con otro grupo. Mañana se va a presentar todo un movimiento que se llama Unidos, donde participan organismos de la sociedad civil y donde están convocando también a la oposición. Y en ese contexto, el rumor es que podría haber una alianza entre Movimiento Ciudadano y el PAN, junto con todas estas organizaciones de la sociedad civil y el grupo priista que se opone a Alejandro Moreno, Alito, dentro del partido tricolor. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Pero me parece que en el bloque opositor están llevando su ritmo. El problema, en eso sí tiene razón el presidente, es que no es fácil crear una candidatura, no es fácil imponerla, no es fácil echar a andar una campaña. Mientras que el oficialismo sí tiene muy claro quiénes son sus precandidatos, incluso los dos que sumó hoy el presidente, un poco a regañadientes, Ricardo Monreal y este señor, como dijo Noroña, que está simplemente ahí por el PT, como una marca que tiene absolutamente ninguna posibilidad de ser candidato presidencial. Bueno, y mientras tanto, en el oficialismo, Marcelo Ebrard estuvo en el debate esta semana, pero por la profunda controversia que se generó por el tema del convenio aeroespacial con Rusia. Claudia Sheinbaum dio, ahora sí, y luego de su acto público en el Auditorio Nacional, su cuarto informe de gobierno en el Congreso local. Y Adán Augusto López comenzó una gira por todos los estados que son gobernados por Morena para, dice, impulsar los congresos locales y que estos aprueben la reforma de la participación militar en la seguridad pública hasta el 2028.
Y Ucrania amaneció en alerta esta mañana por nuevos ataques de las tropas de Rusia. Los bombardeos de esta mañana impactaron instalaciones eléctricas de varias regiones. Informan que varios misiles fueron interceptados y otros más derribados. El grupo del G7 se comprometió a dar apoyo a Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario. La ayuda depende de los compromisos que vayan adquiriendo a título individual cada país. Sí, ahí está la situación en Ucrania el día de hoy. Ayer y hoy Rusia se dedicó a atacar objetivos civiles. Eso se llama terrorismo. No son objetivos militares, no atacó ningún objetivo militar. Atacó, lanzó misiles contra ciudades, contra la ciudadanía, en una lógica que se había visto solamente muy al principio de esta guerra y que luego se había desechado. El régimen de Vladimir Putin dicen que es en represalia por haber dinamitado, volado el puente que une Rusia con Crimea, pero ese ataque fue para una infraestructura, no fue contra objetivos civiles, cayeran donde cayeran esos misiles, como está ocurriendo, como lo están haciendo en Rusia. Eso es lo que discutió el G7. El G7 es el grupo que nuclea a los 7 países más desarrollados del mundo, con excepción de China y de Rusia. Y hay una decisión de seguir apoyando a Ucrania. El presidente Zelensky pidió algo que también está ahí en ciernes y que se podría concretar en las próximas semanas, es que le permitan tener sistemas como tiene Israel, por ejemplo, de intercepción de misiles sobre su territorio para evitar los ataques contra los objetivos civiles. Nosotros, como país, seguimos diciendo ante todo esto que somos neutrales. Imagínate nada más. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Es muy fácil, siempre se lo cuento. Simplemente escanea este símbolo QR, lo lleva directo al canal de YouTube de ADN 40, donde están todos los contenidos de todo personal y ahí los puede ver. Muchísimas gracias por habernos acompañado y mañana tenemos una cita muy puntual aquí a las 11 de la noche. Soñé bonito. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.